Evolución política y el problema de la educación en Colombia entre los años 1938 y 1950. Colombia se divide en grupos de fechas importantes que permitieron el desarrollo de la educación tal cual la conocemos actualmente. La primera fecha importante se da entre 1938 y 1945. Se caracteriza ya que en 1934 y 1938 la revolución en marcha desencadenó una lucha entre partidos liberales y conservadores. En 1937, Eduardo Santos, candidato para la presidencia, gana las elecciones. Santos da preferencia a las élites, mientras que a la clase pobre y media los declara como núcleo vital de la república sin ningún beneficio, creando conflicto entre el ala moderadora y el radical del Partido Liberal. En 1942, López gana las elecciones presidenciales. Aún así, en su administración chocó con la anterior de Santos. Las élites lo obligaron a seguir estos ideales. Esto generó que las clases menos favorecidas de varias partes del país apoyaran a Gaitán. Por varias razones, en 1945 López renunció a la presidencia. 1945-1948 es el segundo grupo de fechas que marcan la historia colombiana. Entre 1945 a 1946, Alberto Lleras ejerció el poder, apoyando el ideal del gobierno bipartidista, por lo cual en su administración designó varios conservadores en los cargos ministeriales. En 1946, Mariano Ospina Pérez gana las elecciones presidenciales por parte del Partido Conservador. Ospina contaba con el apoyo de élites empresariales, industria, finanza, comercio y terratenientes, además de seguir con la política de unión nacional, generando más violencia y desigualdad entre ambos partidos. Entre 1948, Gómez y Gaitán renuncian al apoyo del gobierno de Ospina. 1948-1953. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán representa la desesperación de las clases media y popular. Demostraron su disgusto destruyendo centros educativos que eran elitistas e insuficientes, junto con otros edificios representativos de la Iglesia del Partido Conservador. En 1950, Gómez ganó las elecciones agravando la guerra civil. Las pequeñas localidades y los campos de la región central y de llanos orientales, donde la violencia tenía aspectos de lucha partidista, siendo organizadas por guerrillas quienes saqueaban y asesinaban a campesinos que no tuvieran sus mismos ideales. En 1950, el golpe de Estado por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, llamado golpe de opinión, ya que fue apoyado por el Partido Conservador y parte del Partido Liberal, empeoró la guerra civil por las represalias del ejército. En 1954 se llevó a cabo importantes reformas sociales como la reforma fiscal, el reforzamiento del crédito, la flexibilidad del régimen territorial, el salario mínimo y la seguridad social y el derecho al voto femenino. En 1957, Rojas entrega el poder a una junta militar hasta la constitución del Frente Nacional en 1958. En 1974 se da fin al Frente Nacional y a repartición de forma igualitaria entre los conservadores y liberales. Hasta el 9 de abril de 1948. Santos se interesó en los efectos de la Segunda Guerra Mundial en cuanto al deterioro económico y no a las problemáticas sociales y educativas, siendo sus únicos planes de acción de desarrollo la institución primaria y la apertura de la enseñanza a las clases medias y a las mujeres. En 1942, el programa liberal buscó eliminar el analfabetismo mejorando la orientación técnica de la enseñanza. En 1944, el Ministerio de Educación propuso una reforma educativa exigida por la importancia de la educación en la conservación de la cohesión social nacional. En 1947, Ospina defendió la necesidad de campañas de alfabetización y la orientación técnica de la enseñanza mejor adaptada a las necesidades del desarrollo económico. Ospina y el clérigo declararon que la educación primaria fuera pública, mientras que la educación secundaria fuera privada. Después del 9 de abril se tomaron nuevas medidas con el fin de fortalecer la educación, siendo la historia del país y el civismo reforzadas en la escuela primaria junto con el servicio civil femenino con vocación escolar. Desde 1949, Gómez afirmó su voluntad de que el clérigo retome su poder sobre la educación. La violencia, algunas interpretaciones contemporáneas que implicaban la educación.
En 1920, médicos y educadores exponen la necesidad de expandir la educación de forma pública en todo el país, pero fueron ignorados. En 1940, se busca priorizar la infancia, es decir, que los niños estudien y trabajen para fortalecer la cultura y mitigar la barbarie, esforzándose principalmente en la religión, el moral y el civismo. Ser colombiano es ser honesto y cultivado, honesto en su conducta y cultivado en sus relaciones. Ser colombiano es una dignidad, de Alberto Lleras. De esta manera se concluye que para mitigar la guerra civil hay que educar a todo el pueblo sin excepción, evitando la socialización demasiado rápida a través de una escuela represiva. La gente abandona los campos en busca de una mejor calidad de vida en las ciudades. La falta de preparación del pueblo para los cambios económicos y sociales originaron que en 1948 el médico Miguel Jiménez López afirmara que la causa del conflicto se debe a la desviación ideológica debido al fracaso del humanismo y al ascenso del materialismo. La relación entre la Iglesia y el Estado. En 1938, Santos busca el apoyo de la Iglesia, quien ha debilitado su relación con el Estado gracias a la Reforma Constitucional de 1936. Con Santos se declaró el acuerdo del matrimonio civil, la administración de los cementerios pasó a ser del Estado. En el ámbito educativo se propuso que la enseñanza privada fuera opcional, mientras que la enseñanza pública fuera obligatoria. Pero este acuerdo no fue aprobado por el Vaticano. En 1944, la Iglesia busca retomar poder sobre las clases desfavorecidas fundando la Unión de Trabajadores de Colombia, que posteriormente fundó el SENA, y la Federación Agraria Nacional, FANAL, que creó la Acción Cultural Popular. Política general del Ministerio de Educación. Se generaban cambios constantes en el Ministerio de Educación Nacional, ya que no era un ministerio clave y la escogencia titular dependía más del equilibrio político que del interés por mejorar la educación. En 19 años hubieron 34 ministros de educación, de los cuales destacan Antonio Rocha, Rafael Astula Barrera, Lucio Pavón Núñez, Aurelio Caicedo Ayerbe, Gabriel Betancur Mejía. Durante la Segunda Guerra Mundial, la dinámica a favor de la educación disminuyó. En 1940, Gaitán procura centralizar y unificar el sistema educativo. En 1944 se crea el Fondo Escolar Nacional, que permitió construir 1.800 escuelas rurales entre 1945 a 1953. Aún así, no hubo mucho avance en el sector urbano, aunque su crecimiento poblacional, que crecía con mayor rapidez y descontrol. En 1946, en busca de capitales extranjeros para la educación, se integró UNESCO. En 1950 se creó el ICETEX, el Instituto de Especialización Técnica en el Exterior, con ciertas características importantes de resaltar: la coordinación de programas de asistencia técnica ofrecidos por entidades internacionales, definir las necesidades de la economía colombiana para profesional calificado, préstamos educativos y preparación preliminar de las personas.